El valor de preguntar lo que no se puede responder. Esa frase late con una paradoja que inquieta. No se trata de una invitación a la ignorancia, sino a la audacia de posar la pregunta donde el silencio reina. ¿Qué sucede cuando formulamos una pregunta para la cual no existe una respuesta clara, ni siquiera un vestigio de ella? Allí emerge una tensión, no solo entre el saber y el no saber, sino entre lo explícito y lo velado. La idea central es esta. Algunas preguntas, incluso sin respuesta, ejercen una fuerza transformadora. Obligan a mirar la sombra de lo prohibido, lo negado, lo oculto. Cuestionan las máscaras de la conciencia y exigen una integridad del espíritu. La pregunta sin respuesta se vuelve un espejo. Implora ver lo invisible. Ya lo intuyes, hay dimensiones ocultas. Preguntas silenciadas por el miedo o por la costumbre. Preguntas que pudieran perturbar el orden simbólico o desafiar la narrativa dominante. No las evadimos, las contemplamos. Para entender su potencia, deberemos abordar tres planos, aunque interconectados, que funcionan como lentes. En el plano psicológico, veremos cómo esas preguntas emergen desde la profundidad de la psique, desde la sombra, lo reprimido, lo inconsciente. En el plano filosófico nos enfrentaremos al sentido del enigma, al límite del lenguaje, al abismo que mira de vuelta cuando preguntamos sin esperar respuesta. En el plano práctico exploraremos cómo esa audacia puede operar, incluso en lo cotidiano, como una estrategia de lucidez, un modo de acción ante lo imposible. No prometo solución ni cierre, no ofreceré respuestas definitivas. Mi intención es guiar esa perturbación, provocar el desasosiego necesario para seguir profundizando. Hoy lanzamos la pregunta. Más adelante iniciaremos el descenso hacia sus efectos, sus riesgos, su utilidad. Pero ya el eco resuena. ¿Para qué pedir una llave si fuera no existe puerta? Preguntar lo que no se puede responder es, en esencia, un acto de desobediencia. Desobediencia frente al orden del sentido, frente a la economía del conocimiento que exige resultados, certezas, productividad. Vivimos en una época que glorifica la respuesta, lo inmediato, lo útil, lo mensurable. Cada pregunta parece válida solo si puede monetizarse, aplicarse, resolverse. Y sin embargo, las preguntas verdaderas, las que rozan el límite de lo decible, no buscan utilidad, sino profundidad. Desde el plano psicológico, el acto de preguntar lo imposible revela algo íntimo, la tensión entre la razón y la sombra. Jung diría que en toda pregunta sin respuesta habita una proyección de lo inconsciente, una tentativa del alma por reconocerse en aquello que no puede dominar. Preguntar, entonces, no es solo una función cognitiva, es un gesto del ser, una confesión de que no todo puede ser explicado, pero que, aún así, merece ser contemplado. En el fondo, cada pregunta sin respuesta es una grieta en la máscara del yo. El yo que quiere controlarlo todo, que teme la ambigüedad, que prefiere el espejismo de la certeza antes que la intemperie del misterio. Preguntar lo que no se puede responder es como encender una lámpara en una caverna y aceptar que la luz no disipará toda la oscuridad, solo mostrará que la oscuridad tiene forma. Pero hay una paradoja más profunda. Al no encontrar respuesta, la mente se abre a nuevas configuraciones. El límite se convierte en tránsito. La pregunta deviene camino, no destino. Así, en el plano psicológico, preguntar lo imposible es un acto de integración. Lo racional y lo irracional se encuentran, no para reconciliarse, sino para reconocerse mutuamente. En el plano filosófico, la pregunta que no puede responderse deja de ser un simple acto mental y se convierte en una experiencia del ser. Preguntar aquí no significa buscar información, sino abrir un espacio de sentido,
un abismo donde la razón reconoce su frontera. Nietzsche lo intuyó. Quien mira demasiado tiempo al abismo corre el riesgo de ser mirado por él. Pero ese riesgo no es una amenaza, sino una oportunidad. Solo quien soporta el vértigo del no saber puede descubrir una forma más alta de claridad. Heidegger afirmaba que el pensamiento auténtico no consiste en resolver, sino en morarse en la pregunta. La filosofía, en su raíz, no es un conjunto de respuestas, sino un ejercicio de asombro sostenido, un mirar que no clausura, que no domestica lo real. Preguntar lo irresoluble es, entonces, una forma de resistencia frente a la banalidad del pensamiento funcional. Y Simone Weil llevó esa intuición aún más lejos. Para ella, la atención pura, esa que se ofrece a lo incomprensible sin exigir explicación, es una forma de oración sin Dios. Preguntar lo que no se puede responder es quizás un modo laico de rezar, un reconocimiento humilde de que el misterio no está fuera del mundo, sino latiendo en su centro. Así, la pregunta imposible cumple una doble función. Destruye las certezas, pero también revela la posibilidad de un sentido más amplio, menos dependiente del control y más cercano a la contemplación. El filósofo no busca cerrar la herida del no saber, busca mantenerla abierta, porque de ella mana el pensamiento. Preguntar sin esperanza de respuesta no es un fracaso, sino una fidelidad al misterio. Una fidelidad que exige paciencia, silencio y una forma de valor distinta, la de no huir del vacío. Llegamos al plano práctico. Aquí, la pregunta sin respuesta deja de ser un lujo del pensamiento y se convierte en una disciplina del vivir, porque vivir, si se observa con honestidad, es navegar entre preguntas abiertas. En el mundo actual, dominado por la velocidad y la eficiencia, preguntar lo que no tiene respuesta es un acto subversivo. El sistema premia al que sabe, no al que duda, pero el que duda con profundidad ve lo que los demás ignoran, las estructuras invisibles, los supuestos no dichos, las máscaras del consenso. Preguntar, aun sin resolver, entrena la mirada, afila la atención, nos vuelve sensibles a lo que cambia, a lo que no encaja. Y en ese desajuste se encuentra el germen de toda innovación real, de toda claridad interior. Desde una perspectiva estratégica, preguntar lo imposible no es perder tiempo, es expandir el mapa. Naval Ravikant lo expresaría así: las preguntas de alta calidad producen vidas de alta calidad, pero no porque den respuestas, sino porque obligan a ver el mundo desde más ángulos. La mente que pregunta sin esperar certeza se convierte en un radar. Detecta patrones, matices, posibilidades. En la vida cotidiana, esa práctica se traduce en 3 gestos. Primero, suspender el impulso de concluir. Segundo, observar el propio pensamiento como si fuera ajeno. Y tercero, permitir que el silencio complete lo que el lenguaje no alcanza. Así, lo que parecía un límite se convierte en una fuente de lucidez. El vacío entre pregunta y respuesta no es una ausencia, sino un espacio fértil donde germina una comprensión más sutil. Una forma de inteligencia que no busca tener razón, sino ver con más profundidad. Preguntar lo que no se puede responder no es retirarse del mundo, es volver a él con ojos más despiertos. Toda pregunta auténtica transforma al que la formula. Y las que no tienen respuesta, aún más. Porque no buscan cambiar el mundo exterior, sino al que se atreve a sostenerlas sin huir. Cuando una pregunta no puede responderse, no queda otra opción que escuchar. Y en esa escucha prolongada, algo en nosotros se reorganiza. La mente, acostumbrada a poseer, a definir, a etiquetar,
se ve obligada a rendirse. Y en esa rendición comienza un proceso más profundo, la transformación del sujeto que preguntar. Viktor Frankl lo intuyó desde otro ángulo. El sentido no siempre se encuentra respondiendo, sino soportando. Soportar el vacío, el no saber, el intervalo entre el deseo y la revelación. Preguntar sin respuesta es una forma de soportar el misterio del ser. Un ejercicio de humildad que nos recuerda que el conocimiento sin sabiduría es solo ruido bien estructurado. En términos psicológicos, algo se invierte. Ya no somos nosotros quienes poseemos las preguntas, son ellas las que nos poseen. Nos moldean, nos erosionan, nos afinan. Cada pregunta imposible actúa como una fuerza silenciosa que deshace las certezas más cómodas y revela la textura real de la conciencia. El yo que antes creía saber comienza a comprender que saber no siempre ilumina. A veces es la oscuridad bien mirada la que purifica la mirada. Y así lo que parecía una pérdida, no encontrar respuesta, se convierte en una ganancia invisible, una expansión del ser. Por eso, el valor de preguntar lo que no se puede responder no está en la respuesta, sino en el proceso de permanecer abiertos. Es el coraje de no cerrar el círculo, de sostener la tensión sin resolverla. Toda pregunta auténtica, al final, se vuelve un espejo. Lo que parecía un misterio del mundo, resulta ser un reflejo del alma que pregunta. No interrogamos a la realidad, nos interrogamos a nosotros mismos a través de ella. El valor de preguntar lo que no se puede responder no es una fórmula, sino una disposición, una forma de estar en el mundo con apertura, con reverencia ante lo que no se deja poseer. Es reconocer que el pensamiento no es un arma, sino una lámpara tenue que apenas insinúa la forma de lo invisible. Cuando preguntamos sin esperar respuesta, el tiempo se detiene. El pensamiento se vuelve escucha. Y esa escucha, si se mantiene lo suficiente, se transforma en comprensión muda. No en conocimiento, sino en presencia. El filósofo la llama contemplación. El psicólogo, integración. El místico, silencio. Pero todos se refieren al mismo punto. El instante en que la pregunta deja de ser una herida y se convierte en apertura. En una era saturada de respuestas, el verdadero lujo es formular la pregunta correcta. Aquella que no se resuelve pero que ilumina. La que no ofrece paz pero despierta lucidez. Preguntar lo que no se puede responder no es inútil. Es el gesto más humano, el que mantiene viva la chispa entre el misterio y la conciencia. Así volvemos al inicio. La pregunta que no se responde no fracasa, simplemente permanece. Y al permanecer, nos mantiene despiertos. ¿Esa es su virtud? ¿Ese es su valor?